Bueno, hoy quiero compartir eh, estén orando eh, por la sede de la iglesia. Siguen orando, que algún día Dios nos va a sorprender con algo maravilloso. Esta mañana quiero saludar a la gente que nos ve por el canal. Gracias por compartir los mensajes que difundimos por YouTube, y que sé que ha sido de bendición para muchas familias los mensajes que cada domingo compartimos aquí en este lugar. Vamos a leer primero de Samuel en sus celulares o en sus Biblias. Busquen primera de Samuel capítulo 15, versículo del 22 al 23. Dice así, mira lo tremendo que dice ese versículo, dice: y Samuel dijo, aquí Samuel es el profeta, y Samuel dijo, le estaba hablando al rey Saúl, dice: se complace Dios tanto en los holocaustos y sacrificios como que se obedezca la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y hay algo clave aquí, dice: presten atención, porque a veces escuchamos pero no prestamos atención. Dice: y presten atención, y el prestar atención, que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú, te está hablando el rey Saúl, desechaste la palabra de Dios, él también te ha desechado para que no seas más rey. Mira qué tremendo, que aquí no es fácil cuando a veces en la vida te toca confrontar personas que creen que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y Dios se molestó con Saúl porque Saúl hizo algo que a Dios no le agradó. Pero la idea es que tenemos que corregir nosotros en el 2026. ¿Qué errores cometimos tú y yo en el 2025? Porque algunas cosas no se nos dieron en el 2025. Y ese es el mensaje de hoy. Que el título del mensaje es: ¿qué me aconseja Dios para el 2026? ¿Qué crees tú que te va a aconsejar Dios hoy para el 2026? Todos nos hacemos una pregunta al culminar el año, y es: ¿qué tengo que hacer en el año nuevo que viene? ¿Verdad? Y muchas veces comenzamos el año nuevo, va pasando enero, febrero, y nos damos cuenta que las circunstancias siguen igual o siguen peor que el año pasado. Entonces, la Biblia dice, pastor, si la Biblia dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, yo podría fácilmente mover este sicomoro o este monte al mar. Sin embargo, he tenido la certeza y la seguridad, pero sin embargo no se me dan las cosas. Tengo toda la fe del mundo, pero las cosas no se me abren. El anhelo que yo tengo en mi corazón, todavía Dios no me responde. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el problema aquí no es la fe. Aquí el punto delicado es la obediencia. Ese es lo que muchas veces no pude hacer en el 2025, lo puedo mantener a principios del 2026. Entonces, ¿qué es lo que más nos cuesta a los hijos de Dios? Nos cuesta obedecer su palabra. Eso es lo que más nos cuesta, obedecer su palabra. Ahora,
¿Y qué significa obediencia? ¿Qué significa obediencia? Obediencia significa sometimiento. Obediencia significa actitud de sumisión, ¿verdad? Obediencia significa escuchar con atención y acatar. Amén. Mira qué lindo. Volví y te repito, ¿qué es obediencia? ¿Qué escucharon ustedes? A ver si estaban atentos. Acatar. Ok, sumisión. Esa es obediencia. Porque yo puedo tener fe, pero si no tengo obediencia, la fe no funciona. Ese era el problema de Saúl. Entonces, ¿y por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver la desobediencia? Bueno, la desobediencia hace parte de la arrogancia, de la rebeldía. Digamos que cuando yo quiero hacer todo a mi manera, no escucho a nadie, mi opinión es la que vale. Y el famoso dicho colombiano, usted no sabe quién soy yo. Usted sabe cuando una persona habla de esa manera, ¿qué está diciendo? Que es un prepotente, que quiere dárselas de que el intocable. Y usted tiene que tener cuidado cómo maneja su lenguaje en el 2026. Yo soy el ungido de Dios. Y a Dios no le interesa que tú seas ungido. Lo que a Dios le interesa es que tú seas un hombre y una mujer obediente. Entonces, esto le aconteció al rey Saúl. Saúl estuvo más atento a sus emociones que a la voz de Dios. ¿Cuál era el problema de Saúl? Que se había convertido en un hombre orgulloso. De ser un hombre humilde, se convirtió en un hombre altivo. Y la pregunta que yo te hago, o que Dios nos hace a ti y a mí, es cómo mantenemos tú y yo el orgullo. Porque hay un orgullo que a veces disimulamos. Y es importante que analicemos cómo está nuestra alma culminando el año. Entonces fíjate qué fue el problema de Saúl. Saúl prefirió el deseo de sus hombres guerreros que exterminar lo que Dios le había mandado a hacer. Ojo con estar complaciendo, ¿verdad? Aquellas cosas que Dios no te ha aprobado. No todo lo que ven nuestros ojos y no todo lo que escuchan nuestros oídos nos conviene. Por muy fácil que se den las cosas, no siempre las cosas fáciles y cómodas vienen de parte de Dios. Fíjate que a Saúl, ¿qué le sugirieron los hombres? De eso tiene que estar esa historia. Iban a hacer un sacrificio. ¿Y qué le dijeron los hombres a Saúl? Ojo, porque mira, una cosa que quiero que sepa, que el enemigo sabe cómo engañarte cuando tú tienes una promesa que Dios te ha dado o que estás esperando. Y fíjate que los hombres que le dijeron, los guerreros que le dijeron a Saúl, mira, vamos a coger lo mejor, las ovejas más gordas, las ovejas más preciosas, y vamos a dársela el sacrificio a Dios. Oye, estamos cansados, Saúl, hemos peleado, nos hace falta fuerza, nos hace falta proteína, vamos a acabar con estos animales y lo mejor se lo demos a Dios. Entonces fíjate que ellos, los hombres, escogieron el mejor ganado, el más bonito para el sacrificio de Dios. Y fíjate que a Dios no le agradó esta idea, porque mira, a Dios no hay que obedecerle a medias, a Dios no hay que obedecerle según nuestro parecer. Dios sabe por qué nos manda a hacer algo que tú y yo jamás vamos a comprender. Y quiero decirte algo, en el 2026, Dios te va a mandar a hacer cosas que tú no vas a comprender, pero son de bendición para tu vida. Dice que
versículos 10 y 11 de Primera de Samuel, en el versículo 10 y 11, que a Dios le dijo a Samuel: lamento de haber puesto a Saúl como rey. Imagínate, cuando Saúl hizo lo que le dio la gana, dice la Biblia que lamentó Dios de haber puesto a Saúl como rey. Entonces, pastor, ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca. Lo que se equivoca son nuestros corazones. Dios nunca se va a equivocar en darte una bendición. El problema es cómo vas a manejar tú, escúchame, porque yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo vas a manejar tú la bendición grande que Él tiene para el 2026 en tu vida? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Ya organizaste lo que vas a manejar? ¿Ya sabes el compromiso que tú tienes con esa bendición grande para el 2026? ¿Ya hiciste un organigrama? ¿Ya hiciste una planificación? ¿Ya hiciste una estructura? ¿Ya hiciste algo? Porque mira que en el versículo 10 y 11 dice que a Samuel le perturbó cuando Dios le dijo: mira, no quiero saber más nada de Saúl. Pero Dios, no quiero saber nada. Pero dale otra oportunidad, no quiero saber nada. Y fue escogido por Dios. El problema aquí no es de escogerse, el problema aquí es de actitud. ¿Cómo está tu actitud para el 2026? Porque a veces pensamos que el año va a ser mejor porque entra un año nuevo. No, el problema no es el año, el problema es cuestión de actitud. Hay cosas que tú y yo no podemos repetir lo que hicimos en el 2025. Hola. Aquí hay una enseñanza en el versículo 10 y 11 de 1 de Samuel 15. Y es que cuando Dios te ha dicho algo bien claro y te lo ha confirmado con su palabra y te lo ha dicho Dios a través de la persona, porque sigues haciendo lo contrario. Ojo que Dios te está hablando. Porque sigues haciendo lo contrario de lo que Él te mandó a hacer. Porque eres tan testarudo. Porque eres tan contumaz. Porque te encanta llevarle la contraria a Dios. Porque buscas opiniones equivocadas. Hay gente que quiere escuchar lo que el corazón les está mostrando o sintiendo. Pero si tú le dices algo de la palabra, se molestan. Entonces, Dios te hace una pregunta: ¿por qué tienes miedo de perder el beneplácito de los hombres? A ver, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo que tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposo, tu esposa, tu novio no aprueben lo que tú vas a hacer de parte de Dios? ¿Por qué? Tremendo. ¿Tienes miedo de perder honorabilidad delante de los hombres más que agradarme a mí? Te pregunta Dios. ¿Por qué agradas más a tu familia que a mí? ¿Por qué agradas más a tu pareja que a mí? ¿Por qué no has hecho lo que yo te estoy diciendo hace rato que hicieras? Ahora la pregunta es: ¿qué ocurre cuando yo prefiero honrar más a los hombres que a Dios? ¿De qué manera eso afecta al mundo espiritual? ¿De qué manera? Porque mucha gente tiene fe, pero no se mueve nada. Entonces el problema es cuestión de actitud. Entonces el primer punto, te voy a dar 3 puntos. ¿Qué pasa cuando tú y yo hacemos lo contrario o hacemos lo que Saúl hizo? Porque Saúl hizo lo que le parecía algo bueno. Y hay un dicho que dice que la voz de Dios es la voz del pueblo. Eso es un dicho. Y aquí le estaba hablando los guerreros, los soldados, la multitud le decía: mire, rey, vamos a sacrificar a Dios. Lo mejor, ya Samuel no viene, hazlo tú. O sea, Saúl estaba haciendo cosas que Dios no le había mandado a hacer. Entonces el primer punto es: ¿qué afecta
cuando yo hago lo contrario de Dios. Entonces, ¿qué significa desobediencia? Desobediencia, en pocas palabras, delante de Dios es deslealtad con Él. Deslealtad con Él. Cuando tú haces lo que Dios no, cuando tú estás haciendo algo distinto a Dios, te estás mostrando desleal a su voluntad. La desobediencia tiene una buena relación con la rebeldía, ambas se llevan bien, porque no les gusta sujetarse a las normas de esta vida, de este mundo, y con más perjuicio, por supuesto, con más dificultad en los principios divinos. Mira, hay un problema de la gente rebelde. Les cuesta mucho serles fiel a una visión. Por eso Dios no le da visión. Dios a todo el mundo no le da una visión. Porque cuando Dios da una visión a alguien, la pregunta es, ¿yo me mantendré fiel a esa visión que Dios me ha dado? ¿O prefiero escuchar la sugerencia de alguien o de una persona? Bueno, en fin. Entonces, el problema de los rebeldes, creen que ellos siempre tienen la razón. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen los rebeldes? Bueno, primero son piedra de tropiezo al liderazgo y segundo, influyen en los más débiles en su carácter. Entonces, el rebelde trata de involucrar al mayor número de personas para satisfacer su ego. A veces somos rebeldes con nosotros mismos. A veces Dios te está diciendo, mira, no comas esto, no hagas aquello. ¿Y cómo nos cuesta? Dios a veces quiere hablar contigo y tú, nada. A veces es un beneficio para ti. Somos rebeldes con nosotros mismos, con nuestra disciplina. Todos tenemos lucha, hasta el pastor. Entonces Saúl, oye, fíjate que ellos hicieron un sacrificio equivocado. Porque yo imagino que ellos presionaron a Saúl. Y quiero decirte algo. En el 2026 hay gente que te va a presionar. Ojo. Hay gente en el 2026 que te va a presionar. A hacer algo que a ti no te corresponde. Yo quiero que tú te grabes este mensaje. Porque si no vas a mantener la misma tónica del 2025. Fíjate que entonces ellos presionaron a Saúl, vamos a darle lo mejor. ¿Y cuál fue el problema de Saúl? Que Saúl los complació. ¿Y por qué los complació? Porque él pensó, si no los complazco, me van a dividir al ejército, al grupo. Y tú no tienes por qué estar agradando a nadie. Tú tienes que estar agradando la voluntad de Dios. Entonces Saúl estaba corriendo por un camino equivocado. Hay un dicho que dice, aunque corras, no llegarás lejos si vas en dirección equivocada. Escucha. Aunque corras, pero si vas en un camino equivocado, no vas a llegar lejos. Gracias por los amenes. El problema de Saúl era que tenía puesta la mirada de los hombres y no lo que Dios quería hacer en él. Mira, hay algo específico, y esto es para alguien, que Dios va a hacer contigo en el 2016, algo especial. Pero no lo vas a entender. Primero porque tú crees que no te lo mereces. Segundo porque crees que la gente no cree en ti. Pero mira, y no te vayas a perturbar si alguien te subestima en el 2026. Yo aquí estoy hablando de lo que Dios pone en mi boca. Lastimosamente hay gente que prefiere estar persiguiendo personas que sembrar las virtudes que Dios puso en tu corazón. Ojo lo que Dios te está hablando. Yo no te traje a esta vida para estar persiguiendo personas. Lo que Dios quiere hacer es invertir en tu alma. Dios no te trajo a esta vida a perseguir mariposas, sino que aprendas a sembrar en tu jardín.
A veces nos gastamos demasiado en esta vida. Las mariposas, ¿quiénes son? Las personas. O a veces sueños que nosotros mismos inventamos. Y que parece que se nos escapa de esta mano, se me va a ir, lo voy a perder. Se me perdió la oportunidad de viajar, se me perdió la oportunidad de invertir, se me perdió la oportunidad de aquello, de hacer esto para Dios. ¿No te das cuenta que la iglesia siempre anda persiguiendo mariposas? Anda persiguiendo las añadiduras de la vida. Pero sabes que ha llegado el tiempo, mira que te dice Dios, hoy se acabó el tiempo de perseguir personas, se acabó el tiempo de perseguir mariposas. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado el tiempo donde vas a empezar a sembrar en tu jardín. Las mariposas llegan donde hay jardín. Cuando tú siembras un jardín, las mariposas llegan solitas. Hay gente que anda detrás de las mariposas con la famosa malla, ustedes saben, ¿verdad? Ha llegado el tiempo, oye, de no perseguir las cosas a tu manera. Regálale una reflexión a tu alma en el 2026. O en esta semana, por favor. Porque podemos estar orando. Y pero Dios no me contesta, Dios no me dice nada. Lo que Dios nos está diciendo es, reflexiona. ¿Por qué no te sané? ¿Por qué no te liberé? ¿Por qué no te di la economía que tú esperaste? ¿Por qué no esperaste el hombre o la mujer que tú anhelabas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con tus hijos? Es el año, va a culminar el año y espero, Dios te dice que reflexiones. Porque el problema no es que yo no te quiera dar y que te quiera dar y que no te quiera dar. El problema es, eres tú y yo que tenemos que sembrar el jardín en nuestro corazón. ¿Sabes qué te dice Dios? Que en lugar de andar buscando mariposas, cultiva tu jardín, que es tu alma. ¿Y qué tienes que sembrar en tu jardín? ¿Qué tienes que sembrar en tu alma? Lo que yo te dije, obedece a Dios. Tienes que sembrar en tu autoestima. Hay una mujer aquí que cada vez que se mira al espejo y le pregunta, ¿por qué me hiciste así? Bueno, Dios te dice, yo te hice así, porque yo tengo el hombre que te va a amar. Lo que tienes que tú es sembrar en tu autoestima, siembra en tu jardín. Dile al que está al lado, siembra en tu jardín. Tengo que sanar heridas que hay en tu alma. Oye, escúchame. Tengo que sanar heridas. En sanar, por eso las mariposas no llegan. Quiere ver mi gloria, pero no ha sanado tu jardín. Dios te va a llenar de paz para que hagas lo que Él te manda hacer. Dale tiempo a tu alma. ¿Sabes qué? Haz tu alma más sumisa. Llénala de amor. Y te darás cuenta que las mariposas van a llegar solitas y llegan solas porque en tu esencia está floreciendo tu carácter. Cuando tú reflejas a Cristo, eso atrae. Aleluya. Entonces, en lugar de agradar a todo el mundo, es tiempo de sembrar en ti, ¿verdad? En lugar de exigir, agradece. Porque a veces estamos exigiéndole a la gente, tú me amas, tú me quieres, tú me eres fiel. Y Dios te está diciendo, dame gracias. Desde que te empieces a levantar, dame gracias por la vida. ¿Sabes qué te pide Dios en este año y el que va a comenzar? Que le des gracias por todo. Porque es una manera de reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y melodiosa. Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 12:2? Que la voluntad de Dios es perfecta. Lo que sí sé es que la bendición que Él ha prometido llegará en el tiempo perfecto. Pastor, es que he esperado demasiado. Bueno, Dios sabe por qué te pone a esperar demasiado.
Te voy a decir qué significa la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere la voluntad de Dios? ¿Sabes qué hace la voluntad de Dios? Lo único que busca la voluntad de Dios es regocijar tu alma. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero ¿por qué Dios se demora? Porque Él quiere darte una sorpresa agradable. Entonces fíjate que la voluntad de Dios solo busca eso. Y cuando tú tienes regocijo, entonces solo en tus labios fluye la acción de gracia. En cambio, el desobediente es todo lo contrario. Le encanta perseguir y puede que logre alguna cosa, pero con el tiempo su plan viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, justifica su error. Porque Saúl, cuando Samuel lo confrontó, es que. Entonces, fíjate que el que busca o el que practica la desobediencia justifica su error echándole la culpa a otro, y lo que es peor, se llenan de envidia y de celo. Esto fue lo que le pasó a Saúl con el rey David. Cuando Saúl supo que David sería su sucesor, se puso a perseguir mariposas. Por eso te digo, hay bendiciones tuyas que tus enemigos están persiguiendo, pero van a perder el tiempo porque eso es tuyo, eso te corresponde. Lo que Dios te prometió nunca lo vas a perder. ¿Por qué Saúl se andaba persiguiendo a David? Él pensaba que estaba peleando con David, estaba peleando contra la voluntad de Dios. Porque ya Dios había decidido que desecharlo. Dile al que está al lado, cuida tu bendición. ¿Y qué es tu bendición? Oye, tu bendición es tu familia, tu economía, tu salud, tu futuro, tu altar. Cuida tu altar, cuida tu comunión. Mira, cuando Dios no está en nuestros asuntos, todo sale imperfecto. ¡Todo! Y las cosas no encajan. Tú dices, pero no cuadra, esto no me encaja. ¡Claro! Porque estás haciendo algo que tú crees que a Dios le está agradando. Y no es nada malo, ojo. Se ve para nosotros nada malo, pero para Dios sí. ¿Qué problema con Dios? Porque Saúl pensaba que estaba bien y dice, ay, Dios se va a alegrar porque imagínate. Y Dios dijo, no, qué pena contigo. Entonces cuando las cosas no encajan, entonces nos enojamos con Dios. A sabiendas que es nuestra insensatez lo que no permite ver la gloria de Dios. Culmino en este primer punto, un consejo. El Señor te dice, espero que en el 2026, comenzando el año, no me andes persiguiendo mariposas. Segundo punto, la desobediencia es tan pecaminosa como la hechicería. Aquí está hablando en 1 Samuel 15, así fue, 1 Samuel 15. Dice, allí dice, como pecado, la desobediencia es como pecado de adivinación. Porque yo puedo orar por ti ahora al final del culto, Señor, bendícelo. Pero si estás haciendo eso, mi oración no sirve. Nada va a fluir. Y a veces somos tan desobedientes que Dios nos está hablando a través de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestra esposa. Oye, pero haz esto y tú, ¡wow! O sea, como que hay que empujarte. En los primeros 5 libros de la Biblia, una de las abominaciones que Dios más detestaba era la hechicería, el espíritu de la adivinación, consultar las estrellas. De hecho, las personas que practicaban la hechicería les mandaba a quitar la vida, imagínate. Dios les mandaba a quitar la vida a los hechiceros y los castigaba de esa manera porque
ellos estaban sirviéndole al príncipe de la maldad, al príncipe de la tiniebla. Y recuerden que el malo, ¿qué hace el malo? A ver, según San Juan, ¿qué hace el malo? ¿Él vino para qué? Matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿qué hace la maldad? La maldad desune. La maldad le gusta desunir. Ellos no sirven para construir nada bueno. Les gusta crear caos en la vida de los seres humanos, en la sociedad. Por eso Dios mandaba quitarle la vida. Porque todo lo que estorba hay que desecharlo. Y hay personas que en el 2026 van a tratar de estorbar tu promesa. Deséchalos. Si es que está al lado, deséchalos. ¿Sabes por qué? Porque son personas. Mira, Dios me dijo, porque es que el diablo es tan sutil. Dios me dijo que te dijera esto cuando Dios no ha dicho nada. Lees el libro de Nehemías, ahí aparece un profeta, pastor, creo que es Zambalá, y dice, Dios me dijo que fuéramos a un lugar a orar, lo iban a matar a Nehemías. Y Nehemías era tenía un discernimiento tan fuerte, decía, a mí Dios no me ha dicho nada. Ojo con esos adivinadores. Yo estoy corrigiendo algo a los cristianos y tienen una palabra que no le dice, a que no adivina, que nunca diga que no adivine, diga a que no sabes. Si usted dice a que no adivina, está diciendo al otro brujo, que no es adivino. Una palabra que tenemos que quitar en nuestro lenguaje, dígale a que no sabe con quién me encontré. No es que a que no adivinas con quién me encontré. No, por favor, que yo casi soy adivino. Tenemos que quitar ese lenguaje de nuestros labios. Entonces, fíjate, la desobediencia fue tan pecaminosa que Dios comparó la desobediencia como una persona hechicera. Y al final de su reinado, Saúl siguió desobedeciendo a Dios. O sea, en él todavía había fruto de arrogancia, que decidió buscar una divina. Entonces la divina, cuando ella usó sus cartas y sus cosas raras, dice que vio dioses saliendo de la tierra. Y recuerden que nadie podía entrar en el cielo porque el Hijo del Hombre todavía no había venido a redimir al hombre. Por eso vio a dioses, claro. Saúl buscaba una respuesta, pero la respuesta se la dio Dios en su contra. En pocas palabras, Dios permitió que esta divina, a través de Samuel, le dijera, te queda poco de tiempo de vida en la tierra porque tu trabajo culminó, porque hiciste todo mal hecho. Así le dijo Dios a Saúl. Fue una excepción que Dios hizo con Samuel, porque aquí Dios hizo una excepción con el Espíritu Samuel, para dar a entender a Saúl que su rebeldía fue tan desagradable que decidió cortar. Y ojo, con esos falsos profetas que te están diciendo cosas en las cuales tú y yo tenemos que cambiar. Léense 1 Samuel 28, donde la divina de Endor, así creo que era de Endor, la divina de Endor, dijo, tú eres Saúl, me engañaste. Todavía vivía con la mentira, la arrogancia, porque cuando tú estás altivo, tú crees que estás haciendo todo correcto. Dios nos guarde y yo te bendigo que tú no seas rebelde en el 2026. La Biblia dice que Dios mira al orgulloso desde lejos. Si ganas 20, 30 millones de pesos, no estés altivo. No tienes que estar diciendo a todo el mundo, yo me gano tanto y tú, eso es orgullo. Tengo no sé cuántas ovejas, 2,000, 3,000 ovejas y tú, o sea, qué tremendo somos, ¿verdad? Entonces, Dios mira a los orgullosos de lejos y los mira de lejos porque ellos creen que sus decisiones o pensamientos son los correctos. Que ellos creen que siempre tienen la razón
y no admiten reproches, no admiten consejos, no admiten sugerencias. Son personas inflexibles. Ese es el problema del orgullo, la rebeldía. No admiten sus equivocaciones, no le piden perdón a nadie. Al contrario, les gusta que les estén pidiendo perdón. No son compasivos, no son humildes. Hacen todo lo opuesto a Dios. Y Dios sabe que no puede contar con ellos. Menos mal que aquí no hay ningún rebelde ni ningún altivo. Gloria a Dios. Pero Dios sabe que no va a contar con ellos. Dios lo sabe. Y por eso decide no mirarlos. Así que ten cuidado. Si Dios te manda a decir que abandones tus terquedades, abandónalo. Abandona tu perfeccionismo. Abandónalo en el 2026. Y número 3, termino con el último. La desobediencia es tan pecaminosa como rendirle el culto a los ídolos. Pues mira, ahí van las 3 partes en el cual por qué no nos conviene, porque tú y yo podemos, hay cristianos que todavía se creen en el cuento de las uvas, tú sabes, ¿verdad? El 31. Hay otros que cogen una maleta y le dan la vuelta. Hay unos que se ponen las pantaletas amarillas, o sea, son cristianos y todavía creen en el poder de la pantaleta. O sea, el poder de la pantaleta puede más que Dios. Y claro, los vivos se aprovechan de la demanda de la uva y venden la libra a no sé cuánto. Claro, es como comprar de las uvas carísimas. Entonces fíjate que el tercer punto es que la desobediencia la compara a Dios como, aquí habla de ídolo, y como ídolo, la idolatría, la obstinación. ¿Sabes qué te dice Dios? Tenemos que cambiar. No puedes seguir siendo una hija obstinada ni un hijo obstinado. Pueden venir los hombres más ungidos, te pueden orar, te pueden profetizar, pero si tú y yo no cambiamos, nada se va a mover. Tu vida será igual. Y van a pasar 5, 10 años y todo será igual. ¿Pero qué te pasa? Ay, yo no sé, serán los demonios. No, aquí no son los demonios, el problema somos nosotros. Es tu actitud. Entonces el tercer punto, y culmino con este, mira que cuando Dios le dijo a Samuel, dice, este hombre ha hecho de todo y me duele en el alma haberlo puesto como rey. Tú sabes que Dios le diga a uno así. Que Dios te diga, hija, me tienes desilusionado. ¿Qué voy a hacer contigo? Ya yo no sé ni cómo hablarte. Y era lo que le estaba diciendo Samuel, Dios a Samuel. Y Samuel, claro, Samuel apreciaba mucho a Saúl. Y cuando Samuel escuchó esa expresión de Dios, para Samuel fue una comparación terrible y para Saúl peor. Recuerde que Israel enojó varias veces a Dios por adorar falsos dioses de otras naciones. Y debido a esta mala decisión de Israel fue exiliada hasta Babilonia por causa de buscar ídolos o dioses paganos. Entonces fíjate que Israel buscaba, ojo lo que te voy a decir. ¿Qué buscaba Israel? Buscaba bendiciones fáciles. Israel buscaba bendiciones fáciles. Israel quería todo rápido, quería todo práctico, y ellos solo querían producir, y abandonaron el verdadero culto a Dios. Por eso se entregaron a la idolatría. Y los demonios tentaron al pueblo a través de los dioses de otras naciones. Y claro, al principio hubo resultados espectaculares, pero al final Israel vio la cara de la vergüenza. Y Dios te está diciendo, iglesia,
Dios anhela en su corazón que tú no le veas la cara de la vergüenza en el 2026. No busques la cara de la vergüenza. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Al final Saúl no soportó la vergüenza. Él reconoció que estaba derrotado delante de los filisteos y decidió quitarse la vida. Porque Saúl se quitó la vida. No aguantó la vergüenza porque Dios decidió abandonar. Y Dios te dice, yo no quiero que tú mantengas esa vergüenza. Y si estás pasando por momentos de vergüenza, Dios te promete que el 2026, si tú cambias de actitud, Él te va a honrar. Te va a honrar delante de tus enemigos. Dale un aplauso a Dios. Entonces fíjate que la rebeldía o la desobediencia hacia Dios te lleva a eso. Tarde o temprano me va a llevar a la vergüenza. Cuando desconocemos las realidades del mundo espiritual, nos estamos exponiendo al ridículo. Escúchame. ¿Tú por qué crees que mucha gente no hace negocio con los cristianos? No hagan negocio con los cristianos. No le presten al pastor. No le presten a la hermana. No le presten al hermano. Porque son vergüenza para el mundo. Son desobedientes. Pablo, ¿qué dice? Al que le debe, págale. Si le debes impuesto al gobierno, págale. Hay una mala fama de las iglesias, de los pastores sinvergüenza, pastores robadiezmos, pastores que les prestan a la oveja y no les pagan. Y dicen, no, déjalo así, que Dios te paga. Ay, hermano, usted me va a cobrar, Dios lo va a bendecir. Pague. No sea sinvergüenza. Si le prestan un libro, devuélvalo. No se quede con nada prestado. Si encontró una moneda o un billete módico, espere, devuélveselo a las personas. Eso abre puertas. Entonces fíjate que la desobediencia nos lleva a alejarnos de aquellas promesas preciosas que Dios quiere regalar. Mira, la desobediencia se palpa de dos maneras diferentes. Algunas desobediencias son demasiadas visibles. Oye, escúchame. Algunas desobediencias son demasiado visibles, demasiado palpables. Un ejemplo, Coré se levantó contra Moisés y fue una manifestación rebelde fuerte. Influyó en 220 líderes. A mí me duele la vida de Moisés, porque Moisés en el libro de Números tuvo 3 enfrentamientos. Coré, los 10 espías y su propia familia. Ser líder no es fácil. Yo quiero que Dios me use. Bueno, prepárate que se te va a levantar gente. Y Coré se levantó. Ahí está el número 16, léalo, porque es una... Se levantaron, estamos cansados, tú no quieres mandar, ¿cuál es el problema tuyo? Nosotros somos de la tribu de Leví también. ¿Y tú qué? Y se les abrió la tierra y se los tragó. Después los 10 espías, el número 12, del 26 al 45, dice, no podemos. Y revolvieron al pueblo y el pueblo iba a apedrear a Moisés. Son rebeldes. Levanten la mano los que Dios les ha dado una visión. Levanten la mano. Dios me dio una visión, yo sé lo que tengo que hacer. Se te va a levantar gente. Se te va a murmurar la gente. Pero hay una rebeldía más peligrosa, que es la silenciosa. Estos eran de frente,
vamos a atacarlo, él quiere matar, él quiere imponernos. Los espías, pero hay una más peligrosa que era María y Aarón. Dice que María y Aarón murmuraron porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Quizás eran hasta racistas, cusita. Ahí, oye, pero pastor, Moisés no se había casado con Séfora, porque Séfora era la primera esposa. Bueno, hay unas contradicciones aquí, porque algunos dicen que la primera esposa, Moisés, otros dicen que murió, otros dicen que Moisés se casó por segunda vez, algunos dicen que con esta cusita llamada Tarbis, dice que se casó en el pleno desierto, y cuando María y Aarón decía que era una princesa de Etiopía, y entonces María y Aarón, porque era negrita, morenita, no les gustó, dicen así las historias, y murmuraron, y Dios escuchó. Moisés no escuchó, pero Dios sí. Y empezó, mira, ese es el que nos va a guiar, mira. Y vino Dios y mandó lepra sobre María. Y él tampoco que tenía el pectoral. Se salvó por eso. Le cayó lepra a María. Y todo era... La rebeldía silenciosa, Dios también la castigó. Cuando Dios te coloca a alguien sobre tu cabeza, Señora, dame sabiduría, dame prudencia. Hay cosas que nos pasan y no sabemos por qué. Hay una rebeldía silenciosa en el libro de San Juan. San Juan capítulo 6. Dicen que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, multitudes, porque es que cuando hay comida, las iglesias se llenan. Aparecen invitados que yo nunca he visto, pero bueno. Y claro, como Jesús les estaba resolviendo el salario mínimo, les estaba dando el mercado de éxito más grosso que le voy a cobrar a ellos. Toda esta gente, ¡ay, qué chévere, qué rico! ¡Ay, otra vez, ¿dónde está? Te andamos buscando, maestro. Y Jesús nada más lo miraba así. Eso está en San Juan 6. Y empieza Jesús a confrontarlo. ¡Ay, mamita mía! Dicen que la mayoría decidió irse. Porque el problema de ellos era que representa el pan y los peces, lo material. Y Jesús quería que ellos se enamoraran del conocimiento. Pero como ellos no querían conocimiento, sino querían la comida, ellos no entendieron. Decidieron retroceder. Y por eso te digo que cuando no hay conocimiento, nos exponemos a ser ridículos ante el mundo. Esta gente se devolvió. La comida representa lo material. Fíjate que ellos pensaban que amaban a Jesús, pero ¿qué va? Porque amar a Jesús implica obediencia, sacrificio, identidad propia, principios del reino. La pregunta que Dios te hace hoy, ¿quién es tu ídolo? Yo quiero que tú te revises. ¿Quién es tu ídolo? ¿Por qué andas detrás de mí? Te pregunta Jesús. ¿Por qué andas detrás de mí? ¿Quieres que te resuelva algo? ¿O es algo más importante que mi presencia? Porque eso fue lo que quiso darle a entender cuando él decía, ¡ay, ya viene otra vez! ¡Ay, venimos por los Señor! ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando. Pero cuando el Señor los confrontó, ¿y qué le dijo a los discípulos? Ustedes también se quieren ir. ¿Cuál es el problema? Porque Pedro dijo, porque a todos nos gusta, que la gente nos siga, que la gente nos aplauda. Eso es algo de la naturaleza. Señor, señores, se está yendo la gente. Las ofrendas, los diezmos van a bajar. ¿Qué te pasa? Cálmate. Ustedes también se quieren ir, váyanse.
¿A quién tenemos, Señor, si solo tú tienes palabra de verdad? Mira, te va a costar, y no te vayas a asustar, seguir a Jesús en el 2020. Te va a costar. Porque por eso Él habla por la puerta estrecha. Dice, y pocos son los que se salvan. Y el hecho de que tú vengas un domingo aquí, esto no es garantía de que eres hijo de Dios o eres salvo. No. Porque el diablo se disfraza de luz y se puede sentar aquí. Y los he visto. He visto brujos y brujas en las iglesias camuflados. Vamos a sacar ese Saúl en nuestra vida. Es más, le voy a decir algo, usted no venga a complacerme a mí, usted viene a complacer a Jesús aquí. Hay cosas que yo quisiera decirle a ustedes. Hay cosas que quisiera decirle de todo, exhortarlos, regañarlos. Pero me toca orar. Y el enemigo esta mañana me habló cuando llegué temprano aquí y me dice, si no te das cuenta de esto, como queriéndome dañar el domingo con ustedes. Dile esto, dale duro. Pero aquí no es cuestión de darle duro, es cuestión de orar. Para que ustedes cambien en el 2026. La gente piensa que si yo les echo aceite, va a cambiar las cosas. Que si les echamos agua a todas las cosas, van a cambiar. No, es cuestión de actitud. El problema de Saúl fue eso. Él mismo se ahorcó. Él mismo decidió quitarse la bendición. No te dejes enfriar de nada ni de nadie. Obedece a Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios? Obedécelo. Mira, me duele decir esto, pero va a pasar en el 2026 con alguien, una persona. Hay alguien que no va a querer caminar contigo en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué te dice Dios? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Ve que te lo dice Dios? ¡Déjalo! O déjala. Porque esa persona va a ser una carga para tu vida. Yo no sé si es tu esposo, tu esposa, un hijo, tu cuñado, tu suegra, no sé. Pero Dios te manda a decir eso. Porque te va a pasar como este hombre, que quiso complacer más a sus hombres que a mí. Y yo no te traje a esta vida para estar complaciendo gente. Yo quiero que tú me hagas la voluntad que yo te he mandado a hacer. Y la pregunta que Dios te hace es, ¿qué estás esperando? Dice que está al lado, ¿qué estás esperando? Que te caiga escarcha del cielo. ¿Sabes cuál es el ídolo de esta época? La comodidad. ¿Sabes cuál es el ídolo de nosotros? La comodidad. Porque la tecnología nos está acomodando. La velocidad nos está acomodando. Hace poco tuve un corregimiento en Aguas Vivas. La gente a pie, a pleno sol. Y nosotros con autos con aire acondicionado. Y no venimos porque está lejos. Y estos campesinos se vinieron a pie y se fueron a pie. Carretera, calor. Niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. Yo prediqué con calor. Y aquí tenemos aire sabroso. Y hay que pelear con la gente, pastor, para venir los domingos. ¿Qué problema? Aléjate de todo aquello que te hace esclavo de la religión, de la tradición. Aléjate de todo aquello del qué dirán. Esos son tus ídolos. Los míos puede ser. No comas del qué dirán. Porque Dios es el que decide tu vida, no el hombre. Así que toma nuevas acciones
en este 2026, porque van a comenzar cosas bonitas en tu vida en este 2026. Pero tienes que cambiar. No puedes mantenerte así. Puedes ayunar. Puedes ofrendar. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Todos, sin excepción de la regla. Pastor, haz lo mejor. Amén. Dale un aplauso a Papito Dios.